Veracruz, 1905. El calor pegajoso del Golfo de México se adhería a la piel como una maldición antigua. En las calles de tierra del puerto, donde los muelles vibraban con el comercio del henequén y el café, la gente hablaba en susurros de un hombre que había desafiado todas las leyes divinas y humanas. Su nombre era Ignacio Rentería, un comerciante próspero de 42 años, dueño de una casa de 2 plantas en la calle Independencia, con balcones de hierro forjado y tejas de barro que brillaban rojas bajo el sol implacable. Pero la prosperidad de Ignacio escondía un secreto tan oscuro que haría temblar los cimientos de la sociedad veracruzana. Se había casado primero con Dolores Aguirre, una mujer de 38 años, viuda y madre de una joven de 19 llamada Carmela. Y apenas 6 meses después, en una ceremonia clandestina celebrada en una capilla abandonada de la Sierra de Chiconquiaco, Ignacio también había tomado por esposa a Carmela, su propia hijastra. Antes de continuar con esta historia perturbadora, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas historias que no te dejarán dormir tranquilo. La casa de la calle Independencia se convirtió en un infierno de 3 almas condenadas. Dolores ocupaba el segundo piso, donde las ventanas daban al mar y el viento salado entraba con promesas de escape que nunca llegarían. Carmela vivía en la planta baja, en un cuarto sin ventanas que olía a humedad y a lágrimas secas. E Ignacio vagaba entre ambos pisos como un espectro atormentado, incapaz de encontrar paz en ninguno de los 2 lechos donde había sembrado su perdición. Los vecinos notaron el cambio casi de inmediato. La casa que antes resonaba con risas y conversaciones ahora permanecía en un silencio sepulcral, interrumpido solo por gritos ahogados en las madrugadas. Don Evaristo Robles, el boticario de la esquina, fue el primero en ver las ojeras profundas de Ignacio, quien llegaba cada mañana a comprar láudano y valeriana, remedios para el insomnio que ya no le hacían efecto. «Parece usted un muerto viviente, don Ignacio», le dijo una mañana de julio, cuando el comerciante apenas podía mantener los ojos abiertos. «Los muertos tienen más paz que yo, don Evaristo», respondió Ignacio con una voz rasposa que parecía venir desde el fondo de un pozo. «Los muertos al menos pueden cerrar los ojos». Pero el insomnio de Ignacio no era producto del remordimiento, al menos no todavía. Era algo más antiguo, más visceral. Cada noche, cuando intentaba dormir en la cama de Dolores, escuchaba pasos en la escalera, pasos que subían lentamente, acompañados de un arrastre que helaba la sangre. Cuando bajaba a la habitación de Carmela, el segundo piso crujía con pisadas pesadas que caminaban de un lado a otro sin descanso. «Es solo la casa vieja», se repetía Ignacio, aferrándose a la razón como un náufrago a un madero. «Son las vigas que se expanden con el calor». Pero Dolores y Carmela también lo escuchaban. La madre, acostada en su cama con sábanas empapadas de sudor, sentía cada noche una presencia al pie de su cama, una sombra que la observaba con ojos que no podía ver, pero que sentía clavados en su alma. La hija, encerrada en su prisión sin ventanas, despertaba con marcas en el cuello, como si manos invisibles la hubieran intentado estrangular mientras dormía. El padre Melchor Guzmán, párroco de la iglesia de la Asunción, comenzó a recibir visitas nocturnas de Dolores. La mujer llegaba envuelta en un rebozo negro, el rostro demacrado, los ojos hundidos en cuencas que parecían demasiado grandes para su cráneo. «Padre, mi casa está maldita», susurraba Dolores en el confesionario, su voz temblando como una vela a punto de apagarse. «Hay algo que nos castiga, algo que no nos deja vivir ni morir en paz». «¿Qué pecado has cometido, hija mía?», preguntó el padre Melchor, aunque una parte de él ya conocía la respuesta.
Los rumores corrían rápido en una ciudad portuaria. Dolores guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un hilo de sonido. Permití que mi esposo tomara a mi hija. Lo permití porque tenía miedo de quedarme sola, de volver a la pobreza, y ahora Dios nos castiga a los tres. El padre Melchor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado confesiones de asesinatos, adulterios, robos, pero esto era diferente. Esto era una transgresión tan profunda que parecía haber abierto una puerta a algo más oscuro que el pecado humano. «Deben separarse inmediatamente», ordenó el sacerdote. «Deben deshacer esta abominación antes de que sea demasiado tarde». Pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, cuando Dolores regresó a la casa de la calle Independencia, encontró a Carmela en el patio interior, de pie bajo la luz de la luna llena, que se filtraba entre las nubes bajas del Golfo. La joven estaba descalza sobre las baldosas frías, con los brazos extendidos hacia el cielo, murmurando palabras en un idioma que Dolores no reconocía, pero que resonaba en sus huesos con un terror ancestral. «¿Carmela?», llamó Dolores, acercándose lentamente. La joven giró la cabeza con un movimiento antinatural, como si sus vértebras crujieran con el esfuerzo. Sus ojos estaban completamente blancos, las pupilas desaparecidas en un mar de leche. «Ya no soy Carmela», dijo la joven con una voz que no era la suya, una voz múltiple, como si varias gargantas hablaran al unísono. «Soy la puerta que ustedes abrieron. Soy el precio de su pecado». Dolores gritó, pero el sonido murió en su garganta cuando sintió manos heladas aferrarse a sus tobillos. Miró hacia abajo y vio sombras que se arrastraban desde los rincones del patio, sombras con formas casi humanas, pero distorsionadas, elongadas, con dedos que terminaban en garras de oscuridad pura. Ignacio escuchó el grito ahogado de Dolores desde su habitación en el segundo piso, bajó las escaleras corriendo, una vela temblando en su mano, y encontró el patio vacío. Ni Dolores ni Carmela estaban allí. Solo había un charco de algo oscuro y viscoso en el centro de las baldosas, algo que olía a metal oxidado y a podredumbre. «¡Dolores! ¡Carmela!», gritó Ignacio, su voz rebotando en las paredes de la casa que de repente parecía mucho más grande, mucho más vacía. Entonces escuchó la risa. Venía de todas partes y de ninguna, una risa aguda y chirriante que le perforaba los tímpanos y le hacía sangrar los oídos. Las sombras comenzaron a moverse por las paredes, trepando como arañas gigantes, convergiendo hacia él. Ignacio corrió hacia la puerta principal, pero ésta no cedió. La cerró desde dentro, aunque sabía que no lo había hecho. Las ventanas se cerraron una tras otra con golpes secos que resonaban como huesos rompiéndose. La casa se había convertido en una trampa, y él era la presa que había estado esperando durante siglos, una presa que finalmente había caído por su propia arrogancia y codicia. En las calles de Veracruz, los vecinos escucharon los gritos esa noche, gritos que duraron hasta el amanecer, hasta que el sol del Golfo comenzó a calentar las tejas rojas de la casa de la calle Independencia. Cuando el padre Melchor y don Evaristo finalmente forzaron la entrada, encontraron a Ignacio acurrucado en una esquina del patio, con los ojos abiertos de par en par, mirando algo que solo él podía ver. Las semanas que siguieron al descubrimiento de Ignacio, en ese estado catatónico, marcaron el inicio de una investigación que removería los cimientos morales de Veracruz. El comerciante fue trasladado al hospital civil, donde los médicos diagnosticaron una ruptura mental completa, aunque ninguno podía explicar las marcas circulares que cubrían su cuerpo, como si algo lo hubiera succionado desde dentro, dejando hematomas profundos que formaban patrones imposibles. Dolores y Carmela habían desaparecido sin dejar rastro.
Sus ropas fueron encontradas, dobladas prolijamente sobre sus respectivas camas, pero de ellas no había señal alguna. El juez municipal, don Sebastián Villarreal, ordenó una búsqueda exhaustiva que se extendió desde los muelles hasta las montañas de la sierra, pasando por los cañaverales y los pueblos costeros. Cientos de personas participaron en la búsqueda, motivados no solo por el deber cívico, sino por un morbo oscuro que los impulsaba a conocer más detalles de este escándalo que combinaba bigamia, incesto y ahora desaparición. Don Evaristo Robles, atormentado por las conversaciones que había tenido con Ignacio, decidió investigar por su cuenta. El boticario era un hombre de ciencia, educado en la Ciudad de México y profundamente escéptico de supersticiones, pero lo que había visto en la casa de la calle Independencia no se ajustaba a ninguna lógica conocida. Las manchas oscuras en el patio no eran sangre, según confirmaron los análisis químicos rudimentarios que él mismo realizó. Era algo orgánico, sí, pero con propiedades que desafiaban la clasificación. Se solidificaba al contacto con la luz solar, pero permanecía líquida en la oscuridad, y despedía un olor que cambiaba según quien la oliera, como si la sustancia se adaptara a los miedos particulares de cada observador. Una noche de agosto, mientras revisaba antiguos archivos en la biblioteca parroquial, don Evaristo encontró algo que le heló la sangre. En un libro de actas eclesiásticas de 1687 había un registro de un caso similar. Un hombre llamado Rodrigo de Salcedo había sido excomulgado por el obispado tras descubrirse que mantenía relaciones maritales tanto con una viuda como con su hija. El caso había terminado trágicamente cuando las 3 personas involucradas desaparecieron tras una serie de fenómenos inexplicables en su hacienda cerca de Xalapa. El registro mencionaba manifestaciones demoníacas y puertas abiertas a reinos infernales debido a la gravedad del pecado cometido. Don Evaristo llevó este hallazgo al padre Melchor, quien recibió la noticia con una expresión sombría que confirmaba sus peores temores. La Iglesia siempre ha sabido que ciertos pecados son puertas, don Evaristo, explicó el sacerdote, su voz cargada de una tristeza antigua. No todos los pecados son iguales ante Dios. Algunos son tan contrarios al orden natural que desgarran el velo entre nuestro mundo y otros lugares. El incesto es uno de ellos, y cuando se combina con bigamia, con el consentimiento voluntario de todas las partes, se crea una grieta por la que cosas antiguas pueden entrar. ¿Cosas? ¿Qué clase de cosas?, preguntó el boticario, aunque una parte de él no quería conocer la respuesta. Entidades que existían antes de que el hombre nombrara a Dios. Fuerzas que se alimentan de la transgresión, que esperan pacientemente que los humanos abramos las puertas que deberían permanecer cerradas para siempre. Mientras tanto, en el hospital civil, Ignacio Rentería comenzó a hablar. No con coherencia, no con sentido completo, pero sí con fragmentos de información que los médicos y enfermeras registraban con manos temblorosas. Hablaba de un lugar sin luz, donde Dolores y Carmela caminaban en círculos eternos, sus pies sangrando sobre un suelo de vidrio roto. Hablaba de figuras que los observaban desde la oscuridad, figuras con demasiados brazos, con caras que cambiaban constantemente entre rostros conocidos y muecas imposibles. Hablaba de un pacto que él no recordaba haber hecho, pero que había sido sellado la noche que consumó su matrimonio con Carmela, mientras Dolores lloraba en el piso de arriba. «Nos prometieron placer», murmuraba Ignacio en sus momentos de mayor lucidez. «Nos prometieron que podríamos tener todo lo que deseábamos sin consecuencias. Pero mentían. El precio era todo». La doctora Refugio Mendoza,
una de las pocas médicas en Veracruz, se interesó particularmente en el caso. Había estudiado en París y conocía las teorías más recientes sobre histeria y trastornos mentales. Pero algo en las palabras de Ignacio resonaba más allá de la psiquiatría convencional. Comenzó a documentar cada detalle, cada frase, creando un expediente que crecía día tras día. Una madrugada de septiembre, la doctora Mendoza fue despertada por una enfermera aterrorizada. Ignacio había desaparecido de su habitación cerrada con llave. La ventana estaba intacta, la puerta permanecía cerrada desde fuera, pero la cama estaba vacía, salvo por una mancha similar a la encontrada en su casa. En la pared, escrito con esa sustancia oscura, había un mensaje en una caligrafía que ninguno reconoció como la de Ignacio. Ahora somos 4. La puerta permanece abierta. El pánico se extendió por Veracruz como fiebre amarilla. Las familias comenzaron a sellar las ventanas con sal y a colgar crucifijos en cada umbral. El padre Melchor organizó procesiones nocturnas por las calles del puerto, mientras los fieles rezaban el rosario con voces que temblaban tanto por el fervor como por el miedo. Pero las desapariciones no se detuvieron. Una semana después de la desaparición de Ignacio, una pareja joven que vivía 3 casas más abajo en la calle Independencia reportó fenómenos similares. Pasos en las escaleras, sombras que se movían con vida propia, una sensación de ser observados constantemente. Don Sebastián Villarreal, el juez municipal, ordenó la evacuación de todas las casas en un radio de 5 cuadras alrededor de la propiedad de Rentería. Fue entonces cuando llegó el padre Anselmo García desde la Ciudad de México. Era un jesuita especializado en casos de posesión demoníaca y fenómenos paranormales, un hombre delgado de 60 años con ojos grises que parecían ver más allá de lo visible. Había sido enviado por el arzobispado tras recibir los informes desesperados del padre Melchor. El padre Anselmo pasó 3 días examinando la casa de la calle Independencia, tomando notas meticulosas, realizando oraciones en latín que resonaban en las habitaciones vacías con un eco antinatural. Al 4.º día convocó una reunión con las autoridades civiles y eclesiásticas de Veracruz en la sacristía de la Asunción. Lo que enfrentamos aquí no es simplemente un caso de posesión o actividad demoníaca común, explicó el jesuita, extendiendo mapas antiguos sobre la mesa. Esta zona de Veracruz fue construida sobre un sitio sagrado de los totonacas, un lugar donde ellos realizaban sacrificios a entidades que llamaban los que esperan en la oscuridad. La conquista española enterró esas prácticas, pero no eliminó la energía acumulada durante siglos. El pecado de Rentería y sus esposas abrió una brecha, una conexión directa con ese poder antiguo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó don Sebastián, su voz quebrada por el cansancio. Solo hay una forma de cerrar la puerta, respondió el padre Anselmo. Alguien debe entrar voluntariamente y sellarla desde dentro. Es un sacrificio que requiere una pureza de intención que pocas personas poseen. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en esa habitación sabían lo que eso significaba, una sentencia de muerte, o algo peor que la muerte. Fue don Evaristo Robles quien finalmente habló. Yo iré. Fui el último en hablar con Ignacio antes de que cayera en la locura. Quizás sea mi deber terminar lo que él comenzó. El padre Anselmo observó al boticario con una mezcla de respeto y tristeza. ¿Está consciente de lo que implica este sacrificio, don Evaristo? No completamente, admitió el boticario. Pero sé que si no hacemos algo, esta oscuridad se extenderá por toda la ciudad. Tengo 72 años. He vivido una buena vida. Si puedo salvar a otros con mi muerte, entonces será una muerte con propósito. Los preparativos tomaron 2 días.
El padre Anselmo instruyó a don Evaristo en oraciones específicas, le entregó reliquias sagradas que debía llevar consigo y le explicó exactamente qué debía hacer una vez dentro de la casa. Encontrar el centro de la abertura, donde la energía sería más fuerte, y recitar un ritual de clausura mientras derramaba agua bendita mezclada con su propia sangre. La noche elegida fue el 17 de septiembre, en luna nueva, cuando la oscuridad sería total. Una procesión silenciosa acompañó a don Evaristo hasta la puerta de la casa de la calle Independencia. El boticario entró solo, con una lámpara de aceite en una mano y un crucifijo en la otra, mientras el padre Anselmo y una docena de sacerdotes formaban un círculo alrededor de la propiedad, rezando en latín sin cesar. Durante 3 horas no se escuchó nada desde el interior. Luego, un grito. Un solo grito que heló la sangre de todos los presentes, seguido de un silencio tan profundo que parecía absorber todo sonido del mundo. La tierra tembló levemente, las velas se apagaron simultáneamente y un viento helado sopló desde la casa, llevando consigo un olor a azufre y a tierra recién cavada. Cuando la luz del amanecer finalmente iluminó las calles de Veracruz, la casa de la calle Independencia se había derrumbado sobre sí misma. No gradualmente, no con el estruendo de un colapso estructural, sino como si hubiera sido comprimida por una mano gigante invisible, reducida a un montón de escombros perfectamente compactado que ocupaba apenas 1/3 del espacio que antes tenía. Don Evaristo Robles jamás fue encontrado. Tampoco Ignacio, Dolores o Carmela. Pero las manifestaciones cesaron. Las sombras dejaron de moverse con vida propia. Los gritos nocturnos se silenciaron y las familias que habían sido evacuadas pudieron regresar a sus hogares. El otoño de 1905 trajo lluvias torrenciales a Veracruz, como si el cielo quisiera lavar los pecados de la tierra. Las autoridades municipales prohibieron que alguien reconstruyera sobre los escombros de la casa de la calle Independencia. El terreno fue bendecido repetidamente por el padre Anselmo, quien permaneció en la ciudad durante 6 meses más, asegurándose de que la abertura permaneciera cerrada. Se construyó un pequeño jardín público en el sitio, con una fuente de piedra en el centro y bancos de hierro forjado bajo la sombra de laureles de Indias que crecieron sorprendentemente rápido, como si la tierra misma buscara cubrir su vergüenza con vida verde. Pero aunque la casa había desaparecido, la historia no se desvaneció con ella. Los vecinos comenzaron a hablar de apariciones, figuras translúcidas que caminaban por las calles cercanas en las noches sin luna, siempre las mismas 3 personas, caminando en fila india, con la cabeza gacha y los pies arrastrándose sobre el empedrado sin producir sonido alguno. La primera figura era un hombre corpulento que los testigos identificaban como Ignacio Rentería. Le seguía una mujer de mediana edad con el rostro cubierto por un rebozo, presumiblemente Dolores, y al final una joven delgada que mantenía las manos extendidas hacia adelante como si estuviera ciega y buscara su camino en la oscuridad, Carmela. Catalina Vázquez, una lavandera que trabajaba hasta tarde para las familias adineradas del puerto, fue una de las primeras en verlos. Era cerca de la medianoche cuando regresaba a su casa cargando un canasto de ropa limpia. Al pasar frente al nuevo jardín, donde antes estaba la casa maldita, sintió un frío repentino que le erizó la piel, a pesar del clima tropical. Entonces los vio. 3 figuras que emergían de la fuente, no desde arriba, sino desde dentro del agua misma, como si el fondo de la fuente fuera en realidad una puerta a otro lugar. Catalina dejó caer el canasto y corrió, pero la imagen quedó grabada en su mente con una claridad terrible. Las figuras no eran completamente sólidas. Podía ver a través de ellas la arquitectura colonial al otro lado de la calle. Y lo más perturbador,
Sus ojos no eran ojos, sino vacíos negros que parecían succionar la luz del entorno. El padre Melchor escuchó el testimonio de Catalina con creciente preocupación. Había esperado que el sacrificio de don Evaristo fuera definitivo, pero evidentemente algo permanecía, algún residuo de la abertura que se resistía a cerrarse completamente. Escribió al padre Anselmo, quien para entonces había regresado a la capital, describiendo estas nuevas manifestaciones. La respuesta del jesuita llegó 3 semanas después, escrita con una caligrafía urgente que reflejaba su alarma. Padre Melchor, lo que describe es precisamente lo que temíamos. El sacrificio de don Evaristo cerró la puerta principal, pero el pecado original fue tan profundo que creó grietas secundarias. Rentería, su esposa y su hijastra están atrapados en un limbo, incapaces de avanzar hacia la salvación o la condenación. Son espectros vinculados eternamente al sitio de su transgresión. No pueden hacer daño directo, pero su mera presencia mantiene activa una conexión débil con ese otro lugar. Debe evitarse todo contacto con ellos. No les hable, no les mire directamente a los ojos, y sobre todo, nunca responda si intentan comunicarse. El padre Melchor compartió esta información con la comunidad y pronto se estableció un código no escrito entre los veracruzanos. Nadie pasaba por el jardín después del anochecer, y quienes debían hacerlo por necesidad caminaban por el lado opuesto de la calle, con la mirada fija en sus pies, rezando en silencio. Pero había quienes no podían resistir la curiosidad. Jóvenes desafiantes que querían probar su valentía, viajeros que no conocían la historia y se acercaban inocentemente a la fuente para refrescarse. Y siempre, sin excepción, reportaban lo mismo, una sensación de tristeza tan profunda que les hacía llorar sin razón aparente, seguida de pesadillas durante semanas donde caminaban por pasillos infinitos buscando una salida que jamás encontraban. Uno de estos casos fue particularmente revelador. Rubén Castellanos, un periodista del Dictamen, el periódico local, decidió investigar la historia para un artículo. Era un escéptico declarado, educado en ideales positivistas, que veía las supersticiones como obstáculos al progreso. Una noche de octubre, armado con su libreta y una lámpara de queroseno, se instaló en un banco del jardín, decidido a pasar toda la noche allí y demostrar que las apariciones eran producto de histeria colectiva. A las 2 de la madrugada, Rubén escuchó pasos. Levantó la vista de su libreta y los vio. Ignacio, Dolores y Carmela, caminando en su procesión eterna. El periodista, cumpliendo con su promesa de documentar todo, se acercó a ellos con la lámpara en alto. «Soy Rubén Castellanos, del Dictamen», anunció con voz firme. «Quisiera hacerles algunas preguntas sobre su historia». Las 3 figuras se detuvieron simultáneamente. Giraron sus rostros translúcidos hacia él, y Rubén sintió que el mundo a su alrededor se distorsionaba. La geometría del jardín pareció cambiar. Los árboles se inclinaban en ángulos imposibles. El cielo nocturno se oscureció hasta un negro absoluto que no debería existir en la naturaleza, y la fuente comenzó a burbujear con ese líquido oscuro que ya era infame en Veracruz. Ignacio abrió la boca, y de ella surgió un sonido que no era exactamente una voz, sino una vibración que Rubén sentía en sus huesos. «Ven con nosotros. Camina el círculo eterno. Comparte nuestra condena». Rubén quiso retroceder, pero sus pies no respondían. Entonces recordó las instrucciones del padre Melchor. No mirar directamente a los ojos, no responder. Cerró los ojos con fuerza y comenzó a recitar el Padre Nuestro con voz temblorosa. Sintió un tirón en su pecho, como si algo intentara arrancarle el alma, pero continuó rezando.
Cuando abrió los ojos, las figuras habían desaparecido y él estaba solo en el jardín, empapado en sudor frío. Rubén Castellanos nunca publicó su artículo. De hecho, nunca volvió a escribir sobre temas sobrenaturales. Solía quedarse mirando al vacío durante horas, y quienes lo conocían notaron que había envejecido 10 años en una sola noche. Antes de morir en 1923, confió a un amigo cercano que cada noche desde aquel encuentro soñaba que caminaba en círculos con Ignacio, Dolores y Carmela, y que cada día al despertar tenía más dificultad para recordar por qué no debía unirse a ellos permanentemente. El padre Anselmo regresó a Veracruz en noviembre de 1905, alarmado por los reportes continuos. Realizó un exorcismo exhaustivo del sitio, una ceremonia que duró 3 días y 3 noches, con 12 sacerdotes participando en turnos rotativos. Bendijeron cada centímetro del jardín, enterraron reliquias sagradas en las 4 esquinas del terreno y finalmente construyeron una pequeña capilla en el centro, justo sobre donde había estado la fuente. La capilla era diminuta, apenas lo suficientemente grande para albergar un altar y 3 bancos. Fue dedicada a San Miguel Arcángel, el protector contra las fuerzas demoníacas. El padre Anselmo estableció un ritual que debía cumplirse perpetuamente. Cada día, al amanecer y al atardecer, un sacerdote debía oficiar una breve misa en la capilla, sin falta, sin excepciones. Esta cadena de oraciones, argumentó el jesuita, mantendría la abertura sellada mientras las almas de los 3 pecadores permanecieran vinculadas al sitio. ¿Y cuándo se liberarán?, preguntó el padre Melchor. ¿Cuándo terminará su condena? El padre Anselmo lo miró con ojos cansados que habían visto demasiado mal en el mundo. Quizás nunca, padre. Su pecado fue tan contrario al orden divino que podrían estar condenados a vagar hasta el fin de los tiempos. O quizás, cuando el último testigo de su historia muera, cuando nadie recuerde ya su transgresión, finalmente encontrarán el descanso. Pero hasta entonces debemos mantener la vigilia. Y así se hizo. Generación tras generación de sacerdotes en Veracruz mantuvieron el ritual, oficiando las misas diarias en la pequeña capilla de San Miguel. La historia se transmitía de párroco a párroco, aunque con el paso de las décadas muchos detalles se perdieron o se distorsionaron. Para 1930, la mayoría de los veracruzanos conocían una versión simplificada. Había una casa embrujada, hubo muertes misteriosas, y ahora había que mantener las misas para evitar que algo malo regresara. Los detalles del incesto y la bigamia se habían diluido en el tiempo, considerados demasiado escandalosos para repetir en voz alta. Pero las apariciones continuaron, aunque con menos frecuencia. Algunas noches de luna nueva, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, todavía se podían ver 3 figuras translúcidas caminando en fila india, emergiendo de la capilla como si ésta fuera una puerta que solo ellos podían abrir. Y siempre, siempre, alguien reportaba la misma sensación abrumadora de tristeza y desesperación que emanaba de ellas. Los años 20 trajeron modernización a Veracruz. Electricidad iluminó las calles, automóviles reemplazaron gradualmente a los caballos, y una nueva generación creció con menos temor a las supersticiones del pasado. El jardín con la capilla de San Miguel se había integrado a la vida cotidiana del puerto, un pequeño oasis verde donde madres llevaban a sus niños a jugar durante el día, completamente ajenas a la historia oscura que se ocultaba bajo las baldosas gastadas. Pero algunos lugares nunca olvidan lo que han presenciado, sin importar cuántas capas de normalidad se construyan sobre ellos. Y en 1928, la historia de la Casa Maldita volvió a la conciencia pública de una manera que nadie había anticipado.
Fue una noche del 15 de septiembre, durante las celebraciones por la independencia de México. Las calles estaban llenas de personas, bandas de música llenaban el aire con sones jarochos y el alcohol fluía libremente entre la multitud alegre. Un grupo de estudiantes de la escuela naval, embriagados tanto por el tequila como por la jovialidad de la noche, decidieron demostrar su valentía ante sus compañeros. Habían escuchado las historias sobre el jardín, naturalmente, pero las consideraban cuentos de viejas para asustar niños. «Vamos a pasar la noche en la capilla», propuso Rafael Ugarte, un cadete de 20 años originario de Tampico. «A ver si aparecen los famosos fantasmas que tanto asustan a los veracruzanos». 5 jóvenes se dirigieron al jardín cerca de la medianoche, cargando botellas de mezcal y guitarras, planeando una serenata burlona a los espíritus. Abrieron la puerta de la capilla, que nunca se cerraba con llave para permitir que los fieles entraran a rezar en cualquier momento, y se instalaron dentro. Durante la primera hora, todo fue risas y canciones. Rafael tocaba la guitarra mientras sus compañeros cantaban corridos revolucionarios, sus voces jóvenes y seguras resonando contra las paredes de piedra. Pero a la 1 de la madrugada, cuando estaban por terminar su tercera botella de mezcal, la temperatura dentro de la capilla bajó dramáticamente. ¿Alguien más siente ese frío?, preguntó Miguel Soto, frotándose los brazos. En ese momento, las velas del altar se encendieron solas. No gradualmente, sino todas al mismo tiempo, con llamas que ardían con un tono azulado antinatural. Los estudiantes dejaron de reír. Rafael soltó su guitarra, que cayó al suelo con un acorde discordante que pareció prolongarse más de lo físicamente posible. Entonces apareció la primera figura. No emergió de ningún lugar visible, sino que simplemente se materializó frente al altar, Ignacio Rentería, o lo que quedaba de él después de 2 décadas atrapado en el limbo. Su forma era más definida de lo que los testigos anteriores habían reportado, como si hubiera estado acumulando fuerza durante años. Sus ojos vacíos se clavaron en Rafael, y cuando habló, su voz resonó dentro de la mente del joven más que en el aire. «Vengan, siéntense con nosotros en la mesa que nunca termina. Prueben la comida que nunca sacia. Beban el vino que solo aumenta la sed». Detrás de Ignacio aparecieron Dolores y Carmela, sus formas espectrales abrazadas, en una postura que era simultáneamente de consuelo y de tormento mutuo. Carmela extendió una mano translúcida hacia los estudiantes, y sus labios se movieron formando palabras silenciosas que, no obstante, resonaban en la capilla como truenos. «Ayúdenos, libérenos, únanse a nosotros». El terror que los 5 jóvenes experimentaron en ese momento fue más allá de cualquier miedo que hubieran conocido antes. No era simplemente el temor a lo sobrenatural, sino algo más profundo, el reconocimiento visceral de que estaban ante algo que no debería existir, una violación fundamental de las leyes que mantenían la realidad cohesionada. Miguel Soto fue el primero en romper la parálisis. Corrió hacia la puerta, pero ésta no se movió. Empujó con todo su peso, golpeó, gritó pidiendo ayuda, pero la puerta de madera que momentos antes se había abierto fácilmente, ahora parecía estar fundida con el marco. Los otros 3 estudiantes se unieron a él, todos empujando y golpeando, mientras Rafael permanecía inmóvil, mirando las 3 figuras que se acercaban lentamente. «Todos ustedes están borrachos», susurró Rafael, aferrándose a la lógica como último refugio de su cordura. «Son alucinaciones del mezcal». Pero Ignacio sacudió la cabeza con un movimiento que parecía causar ondulaciones en el aire mismo. «No somos alucinaciones. Somos el precio del pecado que se niega a ser pagado. Somos la herida que no cicatriza.
Somos la puerta que nunca termina de cerrarse. Las paredes de la capilla comenzaron a distorsionarse. Los muros de piedra se volvieron translúcidos, revelando no el jardín exterior, sino un espacio imposible. Un salón infinito lleno de mesas, donde miles de figuras espectrales estaban sentadas, todas comiendo de platos vacíos, todas bebiendo de copas sin contenido, todas condenadas a repetir el mismo gesto hambriento por toda la eternidad. Y en cada rostro, Rafael reconoció la misma expresión de desesperación consciente, el horror de estar atrapado en un bucle del que nunca habría escape. Fue en ese momento cuando el padre Julio Ramos, quien tenía el turno de la misa del amanecer y había notado actividad inusual en la capilla, llegó corriendo con agua bendita y su estola morada. El sacerdote, un hombre joven de 30 años que había escuchado las historias, pero nunca había experimentado las manifestaciones directamente, no dudó. Abrió la puerta con una fuerza que desafió su constitución delgada y comenzó a rociar agua bendita mientras recitaba en latín: Exorcízote, omnis spiritus immunde, in nomine Dei Patris omnipotentis. Las figuras de Ignacio, Dolores y Carmela retrocedieron como si el agua fuera ácido. El salón infinito se desvaneció, las paredes volvieron a su solidez normal, y los 5 estudiantes cayeron al suelo, jadeando y llorando. El padre Julio los sacó de la capilla uno por uno, todos en estado de shock, sus rostros pálidos incluso en la oscuridad previa al alba. Rafael Ugarte fue hospitalizado durante 2 semanas. Los otros 4 recuperaron la compostura más rápidamente, pero ninguno volvió a ser el mismo. Todos abandonaron la escuela naval antes de graduarse, incapaces de completar su entrenamiento después de lo que habían experimentado. Rafael, en particular, desarrolló un terror patológico a los espacios cerrados y a las imágenes religiosas. Cada vez que veía un crucifijo o entraba a una iglesia, experimentaba ataques de pánico tan severos que lo dejaban inconsciente. El padre Julio reportó inmediatamente el incidente al obispado. La respuesta fue swift y definitiva. El Papa Pío XI, tras recibir informes del caso, autorizó personalmente que se construyera un muro alrededor de la capilla, sellándola permanentemente. Ya no habría más misas diarias allí. En su lugar se erigiría una nueva iglesia dedicada a San Miguel Arcángel 2 cuadras más allá, donde los sacerdotes rezarían por las almas atrapadas sin tener contacto directo con el sitio. La construcción del muro tomó apenas 3 días. Era una estructura de piedra volcánica negra de 3 metros de altura, sin puertas ni ventanas, completamente sellada. En una placa de bronce en el lado que daba a la calle se grabó una inscripción en latín que advertía: Hic habitat horror. Aquí habita el horror. Los veracruzanos aprendieron a evitar ese tramo de la calle Independencia. Los negocios cercanos cerraron uno tras otro, incapaces de atraer clientes que preferían caminar cuadras adicionales antes que pasar frente al muro negro. Para 1935, ese segmento de la ciudad se había convertido en una zona abandonada, con edificios vacíos cuyas ventanas rotas miraban como ojos ciegos hacia las calles desiertas. Pero incluso con el muro y la distancia, las manifestaciones no cesaron completamente. Algunos residentes que vivían en las cuadras adyacentes reportaban escuchar cantos nocturnos que venían del interior del muro. Voces múltiples que armonizaban en una melodía que nadie reconocía, pero que todos encontraban profundamente perturbadora. Era una canción sin palabras, o quizás con palabras en un idioma que el oído humano no podía procesar correctamente, que dejaba a quienes la escuchaban con dolores de cabeza durante días y sueños inquietos donde caminaban por pasillos que se estrechaban progresivamente, hasta que apenas podían moverse, atrapados en una prisión de paredes que los comprimían lentamente.
La Revolución Mexicana había transformado el país, pero algunos aspectos de la vida en Veracruz permanecían inmutables. El muro negro en la calle Independencia seguía siendo un recordatorio silencioso de que hay fuerzas en el mundo que ni las revoluciones ni el progreso pueden erradicar. Durante los años 40, con la Segunda Guerra Mundial dominando las noticias internacionales, la historia de la Casa Maldita de Veracruz parecía un eco distante, una curiosidad histórica que los habitantes más jóvenes conocían solo vagamente. Pero en 1947 algo cambió. Un terremoto de magnitud moderada sacudió la costa del Golfo de México el 28 de agosto. No fue lo suficientemente fuerte como para causar daños estructurales significativos en la mayoría de los edificios, pero el muro alrededor de la antigua capilla se agrietó. No se derrumbó, pero aparecieron fisuras que corrían desde la base hasta la cima, creando patrones que algunos insistían que formaban símbolos o letras en algún alfabeto desconocido. El padre Vicente Carranza, entonces párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel, inspeccionó personalmente los daños. Lo que encontró lo perturbó profundamente. Desde las grietas emanaba un olor a podredumbre dulzona, y al acercar el oído podía escuchar susurros que parecían venir de muy lejos, como voces al otro lado de un túnel infinito. Las autoridades municipales, ahora bajo el gobierno civil de Miguel Alemán Valdés, ordenaron que se reparara el muro inmediatamente. Pero ningún albañil quería tomar el trabajo. Los que se atrevían a acercarse reportaban malestares inexplicables, náuseas, vértigo, la sensación de que algo los observaba desde las grietas. Finalmente, un equipo de trabajadores de la Ciudad de México, que no conocían la historia del sitio, fue contratado para realizar las reparaciones. El capataz del equipo, Héctor Villalobos, era un hombre práctico de 50 años que había trabajado en la construcción toda su vida. Se burlaba abiertamente de las supersticiones locales y prometió tener el muro reparado en una semana. Su equipo comenzó a trabajar al amanecer del 3 de septiembre. El primer día transcurrió sin incidentes. Los trabajadores limpiaron las grietas, prepararon la mezcla de cemento y comenzaron a rellenar las fisuras más pequeñas. Pero al segundo día, uno de los obreros, un joven llamado Tomás Neri, reportó que había visto movimiento dentro de una de las grietas más grandes, como si algo se deslizara por el interior del muro. «Son solo ratas o lagartijas», explicó Héctor, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. «En estructuras viejas siempre hay alimañas». Pero Tomás insistió en que lo que había visto no era un animal. Era una forma casi humana, comprimida y distorsionada para caber en el espacio estrecho de la grieta, que lo había mirado directamente antes de retroceder hacia la oscuridad interior. Los otros trabajadores se rieron nerviosamente, pero nadie quería ser el primero en admitir que también habían visto cosas extrañas. El tercer día, cuando el equipo regresó al sitio, encontraron que todo el trabajo del día anterior había sido deshecho. El cemento que habían aplicado cuidadosamente a las grietas había sido removido, no quebrado o erosionado, sino limpiamente extraído, como si manos invisibles lo hubieran despegado durante la noche, y en las paredes interiores de las grietas ahora había marcas, arañazos que formaban patrones repetitivos que dolían mirar durante mucho tiempo, como si engañaran al ojo y al cerebro simultáneamente. Héctor perdió la paciencia. Decidió que trabajarían durante la noche, con reflectores y guardias, para atrapar a quien fuera que estuviera saboteando su obra. 3 hombres se quedaron con él. Tomás, porque era el más joven y sentía que debía probar su valentía.
Fernando Reyes, porque necesitaba el dinero extra, y el propio Héctor, porque su orgullo profesional no le permitía abandonar. La noche empezó tranquila. Los 4 hombres trabajaron bajo la luz brillante de los reflectores de queroseno, mezclando cemento y aplicándolo a las grietas con determinación renovada. A las 11 de la noche habían completado casi la mitad del trabajo. Decidieron tomar un descanso, comiendo tamales que habían traído y bebiendo café de una termo. Fue entonces cuando escucharon el canto. Venía de dentro del muro, desde el espacio sellado donde la capilla permanecía enterrada. Era la misma melodía sin palabras que algunos residentes habían reportado años antes, pero mucho más fuerte, casi ensordecedora en su intensidad. Y con ella llegó un frío que no tenía nada que ver con el clima tropical de Veracruz. Un frío que penetraba hasta los huesos y hacía que el aliento se condensara en nubes de vapor. «Vámonos de aquí», susurró Fernando, su voz temblando. «Esto no está bien». Pero antes de que pudieran moverse, las grietas en el muro comenzaron a brillar. No con luz, exactamente, sino con una oscuridad luminosa, si tal cosa pudiera existir, una negrura que era más visible que la ausencia de luz. Y desde esa oscuridad emergieron figuras, no completamente materializadas, sino a medio camino entre el mundo físico y algún otro lugar. Héctor reconoció las 3 figuras centrales de las descripciones que había escuchado y desestimado: Ignacio, Dolores y Carmela, atrapados en su procesión eterna. Pero ahora no estaban solos. Detrás de ellos había docenas, quizás cientos de otras formas espectrales, todas mirando hacia los 4 hombres vivos con expresiones de hambre desesperada. Eran los otros condenados, los que habían caído a través de la puerta que el pecado de Rentería había abierto. Una congregación de almas perdidas que se habían acumulado durante 4 décadas. Ignacio avanzó hacia Héctor, sus movimientos más fluidos que en apariciones anteriores, como si estuviera aprendiendo a manifestarse mejor con el tiempo. Cuando habló, su voz resonó no solo en el aire, sino en las mentes de los 4 hombres. 42 años, dijo. 42 años caminando el mismo círculo, 42 años sintiendo el peso del pecado sin poder confesarlo, sin poder purgarlo. ¿Sabes lo que es el tiempo cuando no tiene significado? Cada segundo es una eternidad. Cada eternidad es un segundo. Todos se mezclan en un presente eterno de sufrimiento consciente. Dolores se acercó también, su rebozo espectral flotando sin viento. Permití que esto sucediera. Fui cómplice, y ahora mi hija y yo estamos encadenadas juntas, obligadas a caminar lado a lado por siempre, recordando constantemente nuestra traición mutua. Ella me odia, yo me odio, pero no podemos separarnos. Carmela, la más joven en apariencia, pero también la que parecía más consumida por su condena, se arrodilló frente a Tomás. Tenía 19 años. Era apenas mayor que tú. Pensé que estaba enamorada. No entendí que estaba siendo manipulada hasta que fue demasiado tarde. Y ahora sé demasiado. He visto lo que hay al otro lado de la puerta. He visto las cosas que esperan. Y una vez que las ves, nunca dejas de verlas. Incluso cuando cierras los ojos, están allí. Los 4 trabajadores retrocedieron hasta que sus espaldas tocaron la pared opuesta de la calle. Los espectros los siguieron, moviéndose con una lentitud deliberada que era más aterradora que cualquier velocidad. Fernando comenzó a rezar en voz alta, el Padre Nuestro saliendo de sus labios con urgencia desesperada. Pero esta vez las oraciones no los repelían. Los espectros parecían apenas registrarlas, como si después de tanto tiempo en el limbo, las palabras sagradas hubieran perdido su poder sobre ellos.
No queremos hacerles daño, continuó Ignacio. Queremos que entiendan. Queremos testigos. Queremos que el mundo sepa que hay precios que deben pagarse, puertas que no deben abrirse, líneas que no deben cruzarse, porque si no lo entienden, otros cometerán los mismos errores, y la puerta se abrirá más y más, hasta que lo que está al otro lado pueda cruzar completamente. Héctor, reuniendo coraje de una fuente desconocida, dio un paso adelante. Si quieren testigos, aquí estamos. Les hemos visto, hemos escuchado su historia. Ahora déjennos ir para que podamos contarla. Las tres figuras principales se miraron entre sí, una comunicación silenciosa pasando entre ellas. Finalmente, Ignacio asintió. Ve entonces, pero recuerda, no somos los únicos. La puerta que abrimos fue apenas una entre miles que existen en el mundo. Cada transgresión suficientemente profunda crea otra. Y detrás de cada una, ellos esperan. Los antiguos, los sin nombre, los que existían antes de que el hombre nombrara a Dios o al diablo. Esperan con paciencia infinita que los humanos les abramos el camino. Los espectros comenzaron a desvanecerse, retrocediendo hacia las grietas del muro. Pero antes de desaparecer completamente, Carmela se volvió hacia Tomás una última vez. Tienes la misma edad que yo tenía. No cometas mis errores. No dejes que nadie te convenza de cruzar líneas que tu corazón sabe que son sagradas. Porque una vez que las cruzas, no hay regreso, solo hay esto. Y con esas palabras, los espectros se disolvieron en la oscuridad de las grietas. Los cuatro hombres permanecieron paralizados durante varios minutos, ninguno seguro de si lo que habían experimentado era real o una alucinación colectiva inducida por el cansancio y las historias que habían escuchado. Pero cuando finalmente recuperaron la capacidad de moverse, huyeron del sitio sin recoger sus herramientas, sin apagar los reflectores, sin mirar atrás. Héctor Villalobos renunció al proyecto a la mañana siguiente. Regresó a la Ciudad de México y nunca volvió a Veracruz. Según su familia, cambió después de esa noche, volviéndose obsesivamente religioso, asistiendo a misa diariamente y durmiendo con una Biblia bajo la almohada. Murió en 1962 y sus últimas palabras, según su esposa, fueron: «No abran la puerta. Nunca abran la puerta». Las autoridades de Veracruz finalmente contrataron a un equipo de sacerdotes trabajadores, hermanos franciscanos que combinaban la fe con habilidades prácticas en construcción. Estos hombres, armados con agua bendita, reliquias y oraciones constantes, lograron sellar las grietas en el transcurso de un mes. Pero agregaron algo más. Incrustaron medallas de San Benito cada 30 centímetros a lo largo del muro, creando una red de protección sagrada que, según ellos, mantendría a los espíritus confinados. Y funcionó, al menos en apariencia. Las manifestaciones se volvieron menos frecuentes. Los cantos nocturnos cesaron. El área alrededor del muro negro gradualmente volvió a poblarse, aunque nunca recuperó completamente su vitalidad anterior. Siempre había una sensación de malestar en ese tramo de la calle Independencia, una incomodidad que hacía que la gente caminara más rápido, hablara en voz más baja y nunca se detuviera mucho tiempo. Los años 50 y 60 trajeron nuevas generaciones que conocían la historia solo como leyenda urbana. Un cuento de fantasmas que los padres contaban para mantener a los niños alejados de áreas peligrosas. La verdad se había diluido tanto en el tiempo que pocos recordaban los detalles reales. Los nombres de Ignacio, Dolores y Carmela se habían perdido para la mayoría. Solo quedaba la idea vaga de la casa embrujada y el muro maldito. Pero en 1968, durante los disturbios estudiantiles que sacudieron México,
un grupo de jóvenes revolucionarios decidió que el muro era un símbolo del pasado opresivo que debía ser derribado. Armados con martillos y barras de hierro, intentaron demolerlo una noche de octubre, gritando consignas contra la superstición y el oscurantismo religioso. No lograron hacer mucho daño antes de que todos ellos colapsaran simultáneamente, vomitando una sustancia negra que los médicos del Hospital Civil nunca pudieron identificar. Los 6 estudiantes sobrevivieron, pero quedaron en estado catatónico durante semanas. Cuando finalmente recuperaron el habla, ninguno podía recordar qué había sucedido exactamente, solo que habían sentido manos frías aferrándose a sus entrañas, intentando arrastrarlos hacia adentro del muro. Después de ese incidente, nadie más intentó dañar la estructura. Se convirtió en un monumento no oficial, un recordatorio permanente de que hay misterios que es mejor dejar sin resolver, secretos que es más sabio mantener enterrados. El nuevo milenio llegó a Veracruz con la promesa de modernización y progreso tecnológico. Internet conectó al puerto con el mundo global. Los teléfonos celulares se volvieron omnipresentes y una nueva generación creció con acceso instantáneo a información que sus abuelos nunca hubieran imaginado. En este contexto de racionalidad digital, la historia del muro negro en la calle Independencia parecía cada vez más anacrónica, un vestigio pintoresco de tiempos más supersticiosos. Pero algunos lugares tienen memorias que trascienden generaciones y algunos pecados dejan cicatrices que el tiempo no puede borrar completamente. En 2015, un estudiante de antropología de la Universidad Veracruzana, llamado Daniel Ortega, decidió investigar la historia del muro para su tesis de maestría. Daniel era un escéptico declarado, formado en el método científico y convencido de que todas las historias de fantasmas tenían explicaciones racionales. Histeria colectiva, gases tóxicos del suelo o simplemente mentiras perpetuadas por generaciones. Su tesis se titularía Construcción social del miedo, el caso del muro de la calle Independencia. Durante meses, Daniel entrevistó a ancianos que recordaban las historias de sus padres y abuelos. Revisó archivos municipales y eclesiásticos, reconstruyendo la historia de Ignacio Rentería y sus 2 esposas con detalle meticuloso. Descubrió documentos que confirmaban la existencia real de estas personas, certificados de matrimonio que probaban la bigamia, testimonios de la época sobre las desapariciones. Todo estaba documentado, era verificable, era histórico. Lo que lo desconcertaba era la consistencia de los testimonios sobre fenómenos paranormales a lo largo de más de un siglo. Cientos de personas, de diferentes generaciones, educaciones y trasfondos, reportaban experiencias notablemente similares. Las 3 figuras caminando en procesión, la sensación de frío antinatural, los cantos sin palabras, la tristeza abrumadora. Para Daniel, esto sugería algo más que simple superstición transmitida culturalmente. Su director de tesis, el doctor Armando Fuentes, un antropólogo respetado de 65 años, advirtió a Daniel sobre involucrarse demasiado emocionalmente con su sujeto de estudio. He visto a muchos investigadores perder la objetividad cuando estudian fenómenos paranormales, le dijo el doctor Fuentes durante una de sus reuniones. Empiezan como escépticos y terminan como creyentes, no porque hayan encontrado evidencia convincente, sino porque el deseo humano de creer en lo sobrenatural es más fuerte que el compromiso con el método científico. Pero Daniel estaba determinado a mantener su objetividad. Decidió que la única forma de completar su investigación era pasar una noche junto al muro, documentando cualquier fenómeno con equipo moderno.
cámaras de video con visión nocturna, grabadoras de audio de alta sensibilidad, medidores de campos electromagnéticos, termómetros digitales. Si había algo real ocurriendo allí, la tecnología lo capturaría. La noche elegida fue el 12 de diciembre, fecha que Daniel escogió específicamente por su significado religioso, Día de la Virgen de Guadalupe, razonando que si los fenómenos eran realmente sobrenaturales, podrían intensificarse en una fecha sagrada. Instaló su equipo a las 10 de la noche, creando un perímetro de monitoreo alrededor del muro negro. Las primeras 3 horas fueron completamente normales. Los sensores registraban temperatura estable, no había anomalías electromagnéticas y las cámaras solo capturaban la calle vacía bajo la luz amarillenta de los postes. Daniel comenzó a sentirse vindicated. Claramente, no había nada sobrenatural en este lugar, solo historia y psicología. Pero a la 1 de la madrugada, todos sus instrumentos comenzaron a registrar lecturas anómalas simultáneamente. La temperatura bajó 15 grados en menos de 1 minuto. Los medidores electromagnéticos se dispararon, registrando campos que no deberían existir sin una fuente de energía eléctrica cercana. Y en las grabadoras de audio, comenzó a capturarse ese canto que Daniel había leído en innumerables testimonios, pero que nunca había creído que fuera real. Era una melodía que desafiaba descripción. No seguía ninguna escala musical convencional, y sin embargo tenía una estructura, una intencionalidad que la hacía indudablemente musical. Escucharla a través de los auriculares le produjo a Daniel un dolor de cabeza instantáneo, como si su cerebro no estuviera diseñado para procesar esos patrones sonoros. Entonces las vio en los monitores de las cámaras. 3 figuras translúcidas, emergiendo del muro, no a través de las grietas, sino directamente a través de la piedra sólida, como si el muro fuera permeable solo para ellas. Daniel sintió que su mundo racional se desmoronaba. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que haber una explicación. Revisó frenéticamente sus cámaras, buscando señales de mal funcionamiento o interferencia. Pero todas funcionaban perfectamente. Todas registraban la misma imposibilidad. Ignacio Rentería, Dolores Aguirre y Carmela Aguirre, caminando en su procesión eterna exactamente como los testimonios habían descrito durante más de un siglo. Daniel, olvidando temporalmente su terror en favor de su instinto de investigador, tomó su cámara manual y comenzó a grabar directamente. Se acercó a las figuras, su pulso acelerado, pero su mente enfocada en documentar este fenómeno imposible. Estaba a menos de 3 metros cuando Ignacio giró su cabeza espectral hacia él. «Otro testigo», dijo el fantasma con voz que resonaba dentro del cráneo de Daniel. «Vienen generación tras generación buscando entender lo que no puede ser entendido con lógica humana». «No eres real», susurró Daniel, aferrándose desesperadamente a su racionalidad. «Eres una alucinación, un efecto psicológico». Carmela se acercó, y Daniel pudo ver a través de su forma translúcida las ventanas de los edificios al otro lado de la calle. Cuando ella habló, su voz tenía una cualidad etérea que lo hacía sonar como si viniera de muy lejos. «¿Cuántas pruebas necesitas? Tienes tus instrumentos, tus cámaras, tus medidores. Todos registran nuestra presencia. ¿En qué punto la evidencia supera tu necesidad de negación?» Daniel no tenía respuesta. Dolores se unió a las otras 2 figuras, completando el triángulo familiar que la muerte y la condenación nunca habían podido romper. «Pensamos como tú una vez», dijo ella. «Creíamos que podíamos racionalizar todo, justificar cualquier acción con lógica suficiente. Ignacio razonó que si nadie se enteraba, no habría daño. Yo razoné que si mantenía a mi familia unida económicamente, el pecado sería perdonable,
Carmela razonó que si se sentía como amor, entonces no podía estar mal. Pero estábamos equivocados, continuó Ignacio. Hay leyes más profundas que la lógica humana. Hay límites que no deben cruzarse, no porque la sociedad lo diga, sino porque mantienen la realidad cohesionada. Cuando los rompimos, algo fundamental se quebró. Y ahora existimos en este espacio intermedio, ni vivos, ni completamente muertos, testigos eternos de nuestra propia transgresión. Daniel retrocedió, su cámara todavía grabando, pero sus manos temblando tanto que la imagen sería prácticamente inútil. Entonces notó algo que los testigos anteriores no habían mencionado, o quizás no habían podido ver. Detrás de las tres figuras principales, apenas visibles como distorsiones en el aire, había otras presencias. Docenas de ellas, quizás cientos, todas moviéndose en patrones circulares, todas atrapadas en sus propias condenaciones personales. ¿Quiénes son?, preguntó Daniel, señalando hacia las otras figuras. Los que cayeron a través de puertas similares, respondió Carmela. Cada generación agrega más. Cada vez que alguien comete una transgresión lo suficientemente profunda, abre una grieta, y algunos caen a través. Este muro no contiene solo nuestra historia, sino cientos de historias similares, todas acumuladas durante siglos en el mismo espacio espiritual. Ignacio se acercó más, y Daniel pudo sentir el frío emanando de él. Un frío que no tenía nada que ver con temperatura física. Tu investigación, tu tesis, tu búsqueda de explicaciones racionales, todo es inútil. No puedes explicar esto con antropología o psicología. Solo puedes aceptarlo o negarlo, y la negación no cambia la verdad. Las tres figuras comenzaron a desvanecerse, retirándose hacia el muro. Pero antes de desaparecer completamente, Dolores miró a Daniel con ojos que contenían un siglo de sufrimiento. Cuéntales nuestra historia, no como leyenda, no como folclore, sino como advertencia. Hay precios que no deben pagarse, puertas que no deben abrirse, y el amor, el deseo, la pasión, ninguno de ellos justifica cruzar las líneas que Dios o la naturaleza, o lo que sea que mantiene el orden del universo, ha establecido. Cuando las figuras desaparecieron completamente, Daniel colapsó, sentándose en el pavimento frío con su espalda contra un poste de luz. Sus instrumentos seguían funcionando, seguían registrando datos que contradecían todo lo que le habían enseñado en la universidad. Tenía evidencia, tenía grabaciones, tenía mediciones que probaban que algo imposible había ocurrido. Pero cuando intentó revisar las grabaciones de video, descubrió algo que lo dejó helado. Las cámaras habían capturado todo, excepto las figuras espectrales. Los cambios de temperatura estaban registrados, las anomalías electromagnéticas también, incluso el audio del canto era perfectamente claro, pero las imágenes solo mostraban una calle vacía, sin ninguna evidencia visual de las apariciones que Daniel había visto con sus propios ojos. Era como si los espectros existieran en una frecuencia que el ojo humano podía percibir, pero la tecnología no. O quizás era al revés. Quizás solo existían en la mente de los observadores, proyecciones psíquicas tan poderosas que parecían externas, pero eran completamente subjetivas. Daniel nunca completó su tesis. Abandonó el programa de maestría 3 meses después, incapaz de reconciliar lo que había experimentado con lo que podía probar académicamente. Se convirtió en guía turístico en Veracruz, y aunque a veces lleva grupos cerca del Muro Negro, nunca cuenta la historia completa. Solo dice que es un monumento a una tragedia del pasado, y se apresura a moverse al siguiente punto de interés. En las noches, cuando no puede dormir, Daniel revisa sus grabaciones, escuchando ese canto imposible una y otra vez, tratando de encontrar algún patrón, algún significado. Ha transcrito la melodía lo mejor que puede,
y a veces la tararea sin darse cuenta, hasta que alguien le señala que está haciendo un sonido perturbador que hace que todos a su alrededor se sientan incómodos. El muro negro permanece en la calle Independencia, ahora rodeado de edificios modernos, cafés hipsters y tiendas de artesanías para turistas. Los veracruzanos jóvenes pasan junto a él sin pensar dos veces, quizás sintiendo un escalofrío momentáneo que atribuyen a una brisa del Golfo. Algunos turistas toman fotos, sin saber qué representa realmente esa estructura oscura y sin ventanas. Y en las noches sin luna, si prestas atención, si realmente escuchas, todavía puedes oír el canto. Todavía puedes sentir el frío que no viene del clima. Todavía puedes ver, si eres sensible a estas cosas, tres figuras caminando en procesión eterna, atrapadas en el bucle que su propio pecado creó hace más de un siglo. La historia de Ignacio Rentería, el hombre que tomó por esposas a una madre y su hija, se ha convertido en parte del folclore de Veracruz. Los detalles específicos se han perdido o distorsionado con el tiempo, pero la esencia permanece. Hay líneas que no deben cruzarse, puertas que no deben abrirse, y algunos errores son tan profundos que sus consecuencias se extienden más allá de una sola vida, más allá de una sola generación, quizás más allá del tiempo mismo. El padre Anselmo García, el jesuita que selló la puerta original en 1905, escribió en su diario personal, descubierto después de su muerte en 1954. No todas las almas pueden ser salvadas. Algunas transgresiones son tan contrarias al orden divino que crean sus propios infiernos personales, pequeños universos de sufrimiento que existirán mientras exista la memoria de su pecado. Quizás ese es el verdadero castigo, no el fuego eterno del infierno bíblico, sino la repetición eterna de nuestros peores momentos, sin posibilidad de redención o olvido. Y así, en una ciudad portuaria del Golfo de México, detrás de un muro de piedra volcánica negra, decorado con medallas de San Benito, tres almas condenadas continúan su caminata eterna. Ignacio, quien en vida buscó placer sin límites y encontró tormento sin fin. Dolores, quien eligió la seguridad económica sobre la moralidad y pagó con su paz eterna. Y Carmela, quien confundió manipulación con amor y ahora entiende demasiado tarde la diferencia. Ninguno de ellos duerme, ninguno de ellos descansa, ninguno de ellos encuentra paz. Y según los testigos que todavía los ven en las noches oscuras, ninguno de ellos jamás lo hará. Porque algunos pecados, algunas puertas, algunas transgresiones son tan profundas que sus ecos resuenan a través del tiempo, recordándonos que hay misterios en el mundo que la razón no puede explicar, y precios que ninguna cantidad de arrepentimiento puede pagar completamente. El muro permanece, las figuras caminan. Y la historia continúa, transmitiéndose de generación en generación, una advertencia eternal, grabada no en piedra, sino en la memoria colectiva de una ciudad que aprendió, de la manera más terrible posible, que hay límites que existen no por imposición humana, sino por necesidad cósmica, y que cruzarlos trae consecuencias que trascienden cualquier comprensión mortal del castigo o la redención. Veracruz, 1905. El año en que un hombre tomó por esposas a una madre y su hija. El año en que se abrió una puerta que nunca pudo cerrarse completamente. El año en que tres almas fueron condenadas a caminar eternamente. Testimonios vivientes de que algunos pecados son demasiado profundos para ser perdonados, demasiado oscuros para ser iluminados y demasiado permanentes para ser borrados por el simple paso del tiempo. Y si alguna vez visitas Veracruz y caminas por la calle Independencia en una noche sin luna,
y sientes un frío que no corresponde al clima tropical, y escuchas un canto que no parece venir de ningún lugar específico pero resuena en tus huesos, no te detengas, no mires directamente al muro negro y sobre todo no respondas si escuchas voces que te llaman, invitándote a unirte a su procesión eterna, porque la puerta, aunque sellada, nunca se cerró completamente. Y siempre está buscando nuevas almas para agregar a su colección de condenados, siempre esperando que alguien más cometa una transgresión lo suficientemente profunda para abrir una grieta nueva, siempre hambrienta de compañía en su infierno eterno de repetición y remordimiento. Esta es la historia que los veracruzanos cuentan en susurros. Esta es la advertencia que transmiten a sus hijos. Esta es la verdad, que yace enterrada bajo capas de escepticismo moderno, pero que nunca desaparece completamente. Porque en Veracruz, en 1905, un hombre desafió las leyes divinas y humanas, y el precio de ese desafío todavía se está pagando, más de un siglo después, en las sombras de una ciudad portuaria donde el pasado nunca muere realmente, solo espera en la oscuridad, caminando en círculos eternos, buscando paz que nunca llegará.